Bien, vamos a retomar el tema de la fórmula editorial usando como ejemplos estos 4 títulos de la colección del abecedario de Flammarion, la colección francesa. Mis títulos son la caligrafía, el budismo, Vermeer y las especies. Como la otra colección que les mostré, también francesa, pero de Gallimard, esta colección tiene un carácter enciclopédico, es de divulgación y trata temas muy variados, históricos, relacionados con el arte, con los animales, con el patrimonio. Quiero ver si tengo acá la lista. La topografía tan pequeñita que nos llegó a la... Voy a poner más eso. Por ejemplo, hay dentro de esta colección una serie de arte, una serie del arte de vivir, una serie de arqueología, una serie de historia, una serie de la naturaleza, una serie de religión, una serie de patrimonio. Entonces, imagínense que en la de historia del arte está Dufy, Leger, Manet, Monet, Matisse, Picasso, el Renacimiento, Delacroix, Hegel, Cézanne, Chagall, etc. En la serie Arqueología y Civilización, la caligrafía árabe. Tardo porque me cuesta leer la letra tan pequeñita. En Marruecos, la mitología, Ramsés II. En la serie Historia está la Escuela de Francia, De Gaulle, Napoleón y el Imperio, la Primera Guerra Mundial. En la serie Ciencias está el cerebro, el cielo, la luna, el sol, el agua. En la serie Arte de Vivir está el café, la cerámica, la corbata, la miel, el perfume, los higos, el té. En la serie Patrimonio, Berlín, Barcelona, la Bretaña, los castillos el castillo de Versalles, Nueva York, París, el Panteón, Roma, la Toscana, Venecia, entre otros. Bien, entonces, vamos a ver qué características tiene qué características tienen estos libros, que como en la otra serie que les mostré, son libros de divulgación dirigidos al público general sobre una temática muy amplia. Y vamos a ver cómo están organizados y qué es lo que tienen de particular. ¿Cuál es la fórmula editorial? Fíjense, voy a empezar por la caligrafía. Son libros que tienen la misma cantidad de páginas en todos los casos, tienen 120 páginas, en todos los casos tienen el mismo formato, 125 por 220, o sea, 12,50 por 22 centímetros, están encuadernados en rústica, con solapas. Acá estaban los nombres que en letra negra, que lo hubiera leído mejor. Con solapas, papel ilustración
ilustrados y impresos a 4 colores. Entonces, voy a abrir. ¿Qué es esto que está acá? Esta es la solapa. Esta es la retiración de la cubierta anterior. ¿Qué es esto? La portada. La portada. Muy bien, tiene el ABC de la caligrafía, una ilustración, el nombre del autor y la editorial. Doy vuelta a la página. La página 2 tiene, llego a ver, tiene un sumario de las distintas partes en que está dividido el libro. En la página 3 hay no un índice, sino un listado de los términos que aparecen divididos en instrumentos y materiales de la caligrafía, historia de la caligrafía, formas y sentidos de la caligrafía. Están todas las entradas porque está organizado como un diccionario. Bien. Luego tenemos una ilustración a doble página. Y hay un capítulo inicial, la caligrafía descrita, contada, la historia de la caligrafía, los orígenes. O sea, es una parte introductoria al tema, el renovamiento de la caligrafía gestual, con muchos ejemplos, ilustraciones a 4 colores, y luego empieza justamente el corazón del libro, que es esta sección que se llama abecedario y que realmente es un abecedario de términos técnicos relacionados con la caligrafía. Entonces, encontramos abstracto, alfabeto, están intercaladas distintas ilustraciones, antifonario, arabesco, Ludovico degli Arrighi, bambú, Luis Betedor, que debería haber sido un calígrafo, bastarda o bastardilla, el pico de la pluma, breviario, el cálamo, la tipografía cancilleresca, las letras capitales, la letra carolingia, cinabrio, para darle material de color rojo, códex, que no sé qué es, cursiva, tinta, epigrafía, evangelario, evangelaria, no se dice evangelario, evangelio, forma, fractura, góticas. Bien, entonces es una serie de palabras organizadas alfabéticamente, términos que tienen que ver con la caligrafía y todo eso ilustrado con fotografías con sus correspondientes. Entonces, la organización de los libros o para plantear los distintos temas dentro del tema general es como un diccionario específico, en el budismo, por ejemplo, tiene la misma estructura, mandala, mantra, por ejemplo, en esta doble página, mara, meditación, monasterio, naga, nara, paraíso, pali,
La serie de palabras, peregrinaje, shintoísmo, algunos nombres de personajes, de personas relacionadas con el budismo. Bien, todo esto con sus correspondientes ilustraciones. Babillán, de Babillán. Bien. Y lo mismo con los otros dos temas, los otros dos libros, las especies, cardamomo, mercado, implantación, etimología, Europa, dosaje, color, consumo, condimento, conservación, China, aromatizantes, aroma, apetito, mundo árabe, antigüedad, algas, África, mostaza, Edad Media, mezcla, nuez moscada, pan de especies, paraíso, precio, polvo, preparación, pimienta, popurrí, etc. Pimentón. Bien, entonces, digamos, son libros de divulgación con una fórmula editorial claramente definida. Los autores son especialistas en el tema, la temática es muy amplia, está dirigida a un público general, los libros son de formato relativamente pequeño, pocas páginas, 120, y están organizados como diccionarios especializados y están impresos en papel e ilustración a 4 tintas y además de los textos tienen ilustraciones sobre los temas desarrollados. Bien. ¿Se entiende cómo es esta colección? Imaginemos que uno de los títulos de esta colección es sobre la Patagonia. ¿Qué entradas de diccionario les parece que entrarían en un libro sobre la Patagonia? Patagonia Argentina. Patagonia Argentina y la chilena, como quieran. ¿Qué palabras incluirían ustedes en el diccionario? Romina. Acá dice Victoria, estepa, pingüino, glaciar. Muy bien, estepa, pingüino, glaciar, fantástico. ¿Qué más? Andes, muy bien. ¿Qué más? Nieve. Nieve, puede ser. eh, Ballenas, lago, bien. Bosque andino patagónico, nire, ciprés, cordero, ovejas, represas, meseta,
Pingüinos, ya lo dijeron, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? A lo mejor algunos personajes destacados de la historia de la Patagonia, no sé, pioneros de los pueblos originarios, tehuelches, de la colonización galesa, ¿sí? Colonización galesa o galeses, torta galesa, valle Alto Valle del Río Negro, como oasis, zona cultivada de oasis, Estrecho de Magallanes, algún personaje histórico, Magallanes, turismo, Bariloche, petróleo. Bien, los voy a dividir para terminar de entender cómo es esto, cómo es la fórmula editorial y después poder pasar a cómo se encarga la escritura de un libro como este. Los voy a dividir en grupos, les voy a dar un tema a cada uno y hacen un listado de 20 entradas. Las entradas del diccionario son más, pero para no demorarnos tanto, de 20 entradas. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Los voy a separar así random. El grupo 1 va a tener como tema América Latina. El grupo 2 va a tener como tema Ciudad de Buenos Aires. El grupo 3 va a tener como tema música. Grupo 4 como tema. Profe, perdón, recién me permitió el ingreso y no sé de qué está hablando. Bueno, ahora cuando vayas al grupo te enterás. ¿Al grupo de WhatsApp, dice? No, el grupo, voy a dividirlos en grupos ahora en el Ah, ok, Zoom ok. para trabajar. Bien, Ah, vale. el grupo, ya me perdí. ¿Cuál es el último que dije? Iba Dijo por grupo 3 música. sí, iba por el 4, pero no dijo tema. Grupo 4, la Mesopotamia Argentina. Grupo 5, el noroeste argentino. Bien, los voy a separar en grupos. ¿Cuántos grupos me quedaron? 5, 6, 5 creo. grupos. 5 o 6. 5, 5. 5. Ok. Bueno, nos vemos en 15 minutos. Vayan entrando a los distintos grupos.
¿Me querían hacer alguna pregunta? Sí, el tema era la ciudad de Buenos Aires, estábamos hablando cuál era. La ciudad de Buenos Aires, sí. Ah, gracias. De nada. No tienen que escribir el texto, tienen que escribir las entradas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, obelisco. Ya está. No. ¿Se entiende? Tienen que escribir todo el texto.
Bueno, estamos todas, ¿sí? A ver si están llegando. ¿Listo? Bueno, del grupo 1, tema y ejemplos de entradas. ¿Qué tema tenía el grupo 1? América Latina. Bueno, a ver qué pusieron. Pusimos acuicultura, agricultura, Amazonas, asimilación cultural, civilizaciones, colonización, cosmopolita, criollo, cultura, descolonización, diversidad, esclavitud, exótico, fauna, flora, folclore, ganadería, hispano, independencias, latín, migración, naturaleza, periodo colonial, periodo precolombino, pesca, pueblos originarios y riqueza. Bueno, grupo 2, tema. ¿Quién comenta del grupo 2? Era de la ciudad de Buenos Aires. Algunos que estaban en el grupo, alguno que haya estado en el grupo, para comentar. Romina, ¿estuviste en el grupo 2? En el de Ciudad de Buenos Aires. Dale. Obelisco, Teatro Colón, Ateneo Gran Espléndido, Caminito, Cementerio de Recoleta, La Boca, Puerto Madero, Casa Rosada, Plaza de Mayo, Cultura Migrante, Cabildo, Planetario Galileo Galilei, Congreso, Centros Culturales, Bibliotecas Nacionales, Gastronomía Local, Bodegas, Bosques de Palermo, Arquitectura Ecléctica, Manzana de Luces, Hospital Garrahan, Río de la Plata, Riachuelo, Barrio Chino, San Telmo. Antes de San Telmo, ¿qué dijiste? Barrio Chino. Barrio Chino. Muy bien. Grupo 3, tema, música. Acorde, álbum, banda, cantante, compase, discográfica, DVD, estudios, Gardel, géneros, me quedé ahí. A ver. Géneros, Grammys, orquesta, partitura, pista, productor, solista, streaming, videoclip, vinilo, voces. Bien. Grupo 4, tema. Mesopotamia. Mesopotamia, Argentina, dale. Provincia de Misiones, provincia de Corrientes, provincia de Entre Ríos, Río Paraná, Río Iguazú, Río Uruguay, Cataratas del Iguazú, idioma guaraní, idioma Yopará, idioma castellano, carpincho, yaguaretés, yacarés, guacamayo, coatí, Parque Nacional El Palmar, Parque Nacional Iguazú, Parque Nacional Iberá, Parque Nacional Mburucuyá, Parque Nacional Predelta. Muy bien. Y el último grupo, 5, que tenían noroeste argentino. Bueno, leo. Nosotros pusimos Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Puma, Vinchuca, Llama, Cardones, Tuna, Quebrada del Mahuaca, Cordillera, Sierra Subandina, Collas, Tehuelches, Tobas,
Casa de la Independencia, Cerro de los Siete Colores, Tren del Cielo, tamales y empanadas. Bueno, ¿se entiende entonces cómo es la estructura? Ahora, en estos libros, en esta colección, hay 70 entradas, más o menos, 70 y 80 entradas en cada uno de los. ¿Les parece que habría que hacer una división en esas entradas de algún tipo o no? ¿Pondrían simplemente por orden alfabético? Nosotros, por ejemplo, está dividido en temáticas. Primero es, no sé los órdenes, pero bueno, es gastronomía, fauna, flora, pueblos indígenas y demás. Los que hicimos el grupo 5. Sí, nosotras también lo fuimos dividiendo. Yo lo leí todo corrido, pero pensamos primero en ríos, en las provincias, en los parques nacionales, en los animales. Me parece que si son 80, más todavía. Ahora pregunto, la idea de esta fórmula editorial, el centro es, y por eso se llama así, el abecedario. El abecedario del budismo, el abecedario de los gatos, el abecedario de Van Gogh, el abecedario de Cézanne. Bueno, bien. Entonces, si yo divido por temas, por ejemplo, 5 o 6 temas, tengo que empezar con el diccionario en cada uno de esos temas. ¿Se les ocurre otra manera de marcar los temas sin hacer divisiones en el libro? Quizá puede ser ordenado alfabéticamente cada una de las entradas, pero con un color asignado a cada tema que se ponga en el Perfecto. principio. Esa es justamente la decisión que se tomó en este caso. Les muestro, por ejemplo, en esta del budismo, al lado de la entrada hay un cuadradito rojo en este caso, y al lado de la entrada, esta otra, hay un cuadradito azul. ¿Sí? Entonces, se indica el tema, pero no se corta la sucesión de palabras, la sucesión alfabética de palabras. ¿Estamos? Bueno, estamos simulando rápidamente un proceso de una etapa de predicción, ¿sí? Donde probamos y nos hacemos estas preguntas, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya tienen idea de cuál va a ser digamos, el corazón del libro, ¿sí? Ordenado alfabéticamente, con colores para diferenciar los grandes temas. Los voy a volver a encerrar en grupos, que no necesariamente van a ser los mismos, para pensar, si son 120 páginas, recuerden cómo organizarían las preliminares, el cuerpo del libro y las finales, y cuántas páginas quedarían para el cuerpo del libro. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, las divido en 5. Allá están divididas. Van a quedar los mismos grupos.
Bueno, somos todos, todas. Ah, no, fue sin querer, no, porque pensé que si me habías quedado sin material, no, si no, solamente se me hizo la computadora. Corre. A ver, ¿alguien del grupo 5 que pueda exponer cómo organizaron las páginas del libro? No tiene escrito Agustina, que es una genia de la redacción. Bueno, ahí les leo. Nosotros pusimos en la primera página la portadilla, en la segunda una blanca, en la tercera la portada, en la cuarta la página de legales, en la quinta, sexta y séptima el índice, y ahí nosotros decidimos explicar el tema de los colores y que incluso el índice tenga en cada entrada un cuadradito con el color correspondiente. De la página 8 a 117 es el cuerpo del libro, que son 110 páginas, y más o menos como son 70 entradas, dijimos que aproximadamente sean 40 doble páginas y que haya 30 que sean de una sola página. A partir de la 118 a 119 son los colaboradores, y en la 120 agradecimientos. Bien. Entonces, ¿cuántas preliminares, cuántas finales y cuánto les queda para el cuerpo del libro? Preliminares son 7, cuerpo del libro son 110 y finales son 3. ¿Y el cuerpo del libro tiene directamente el abecedario? Sí. ¿Entra directamente en el abecedario? No, y hay una introducción. ¿Hay una introducción de cuántas páginas? No la definimos. Bueno, hay que definir entonces la introducción, cuántas páginas y después cuánto les queda para el abecedario, para poder hacer un estimado de cuánto lugar ocupa cada entrada, ¿sí? Bien. Bien, en el grupo 4 tenía como tema... Es grupo 4. Pensábamos igual en el libro del abecedario. Sí. Pusimos a diferencia, casi muy parecido al grupo 5, pusimos 9 preliminares. A ver si está bien esto. Incluimos además de un índice, una introducción, pero la contamos en preliminares porque sería explicativa del funcionamiento del libro. Entonces no es una introducción, es una página o doble página de la estructura que cuenta la estructura del libro. ¿Sí? Bien, pero entonces no le llamaríamos introducción. No, es cómo está organizado este libro o un título similar. Sí. Bien, eso ocupa en total, entre blanca, portadilla, portada, legales, índice y esta explicación, 9 páginas. Después, 105, el cuerpo del libro, todo el abecedario. Y dejamos 6 páginas para finales, 2 de bibliografía, 2 de colaboradores y un colofón en el reverso de la última página escrita, digamos, de colaboradores, una blanca, y ahí está, las 6 páginas. En total 120. 6 páginas de finales. Sí. Quiere decir que el libro termina en una página par, el cuerpo del libro termina en una página par. El cuerpo del libro termina, son 105. No, termina en una impar y a la vuelta, claro, nuestra bibliografía empieza en par. Entonces, ¿cuántas finales tienen? 6. No da. Empiezan en impar. Par, impar.
par, impar y una blanca, perdón. Par, impar, par, impar y una blanca final. Par. Claro. Son 7, no 6. La Ok. blanca sería el reverso de la Del página. colofón. O sea, no una Sí. como página de cortesía. No, páginas de cortesía, recuerden que son 2 al comienzo, 2 al final, claramente 4 y 4, que tienen que ir de los dos lados blancas, ¿no? Cuando es una sola blanca, es una blanca nada más, ¿sí? Sí, sí. No, Bueno, esta es una entonces, sola blanca que es la de atrás del colofón. bueno, ojo con el contar las páginas, ¿eh? Porque una Sí. equivocación de ese tipo se te desarma el libro, tenés que después andar haciendo cálculos muy rearmando y reorganizando. Bien, grupo 3, ¿cómo organizaron las páginas? Grupo 3. Bueno, nosotros nos basamos más que todo en el libro que usted nos mostró al principio de la clase e hicimos 3 preliminares, que es la portada, el 2 de legal, la 2 de legales, la 3 el índice, luego vendría la 4 una blanca y luego empezaría el libro. En las 5. La 5 comienza el libro, El cuerpo del libro. el abecedario. El abecedario. ¿Y finales cuántas tenés? Y en las finales no solo la dejamos en que termine en página blanca. ¿Cuántas finales tenés? Directamente no pusimos finales, sino que dejamos una blanca, que sería la última, que sería la 120. ¿Y esa 120 blanca no es una página? Bueno, ¿O sí. es un fantasma? No, la 120 sería una página blanca. No sé si contaría como finales o no. A ver los demás qué dicen. Sí, las blancas forman parte de las finales. Y sí, es una página final que es blanca. Si no la contaste, salen mal las cuentas, ¿eh? A ver, insisto, se cuentan todas con impresas en blancas, con todo, con texto, sin texto, foliada, sin foliar. Entonces esta es una página final blanca. ¿Cuántas páginas finales tenés? Una. ¿Cuántas páginas preliminares tenés? 4. 5. ¿Cuántas páginas tiene el cuerpo del libro? El 115. 115. ¿Algún otro grupo? ¿Ustedes eran grupo 3, Michelle? Sí. Grupo 2, a ver. 120 páginas distribuidas de este modo. Preliminares, ¿cuántas? Pusimos la primera de portada, la segunda de legales, la tercera de la guía de cómo leer el libro, la cuarta y la quinta del índice. Dejamos una blanca y para el comienzo del libro tendremos preliminares y las últimas 2 de agradecimiento. Y luego 110.
cuerpo libre. Se corta la voz. A ver, ¿cuántas páginas preliminares? Así hace con los dedos y nos sale bien la voz. ¿Cuántas páginas preliminares? 8. 8. ¿Cuántas páginas finales? Pusimos 2 de agradecimiento. Pusimos una de cuota, la de legales, la tercera como guía de lectura del libro, la cuarta y la quinta de la sexta y la séptima la dejamos en blanco y el 8 recomiendo. ¿La sexta y la séptima la dejaron en blanco? Sí, dejamos una en blanco para que haya una diferenciación para el arranque del libro. Pero, ¿cómo van a dejar una doble blanca? Pues se ve como un error, como que se olvidaron de imprimir algo. Una par impar blancas. A ver, ¿alguien del mismo grupo puede comentar esa idea? A ver si es que yo no entiendo bien la decisión. Digo, ¿alguien más? Porque se corta mucho la voz en el micrófono de Romina. ¿Alguien más del grupo 2 que pueda contar? Yo lo tenía escrito diferente. A ver, dale. La primera es portada, la segunda legales, la cuarta es la guía de lectura, como habían dicho antes, lo de los colores. ¿La tercera? Sí, la tercera es la guía esa. La cuarta y la quinta son índice y la sexta queda en blanco o con alguna ilustración o en blanco. Y después en la séptima ya arranca la introducción y son 112 páginas de texto, nada, del completo, y después son 2 finales, que serían las 119 de agradecimientos y las 120 de bibliografía. Bueno, ahí, a ver. Con respecto a algunos de los otros que presentaron antes, me parece prudente el índice a 2 páginas y no a una página sola, porque si tenemos 70 entradas, complicado para hacerlo caber en una página. La otra cosa es, tenemos un libro de 120, todo estoy repitiendo cosas que se podrían dar en una conversación en el momento de elaborar el proyecto del libro. ¿Sí? La otra cuestión es que en un libro de 120 páginas en total no puedo andar desperdiciando páginas blancas o portadilla blanca, portada, ¿sí? Tengo pocas páginas, hay que hacer un balance en ese sentido. No digo que esté mal, digo que hay que tener en cuenta si realmente vale la pena. La otra cosa que hay que pensar es en el arranque. Me gustó esta decisión del último grupo que habló de empezar el cuerpo del libro en una par con una imagen y luego el diccionario a partir de la impar siguiente, ¿sí? Porque me hace ruido en esta estructura que haya una página blanca y el texto del diccionario comience en una página impar, ¿sí? Me parece que no queda del todo bien, me parece que queda mejor la organización en doble par. Bien, grupo 1. ¿Quién tenemos del grupo 1 para comentar? Bueno, Yamila, dale. sí, pusimos 5 preliminares. Para el cuerpo del libro destacamos 112, 56 dobles páginas y 3 finales. O sea, 112 más 3 finales son 115 más 5 preliminares. Sí.
Bien, Pero ¿cuáles perdón, son? que interrumpo, pero yo también tenía algo escrito distinto, que justamente también está en el Ah, chat, por ok, Silvina. ok. Porque en sí tenemos 4 de preliminares, porque en la quinta sería como la explicación del libro, que no sé si ya sería más del cuerpo que otra cosa. No, si es explicación de cómo es la organización del libro, es preliminar. Si Entonces es sí, una entonces sí mejor. introducción al tema que les haya tocado, es una página ya del cuerpo del libro. Claro, entonces sí, entonces tenemos en la primera, le habíamos puesto la portada, en la segunda página los créditos técnicos y legales, la tercera y cuarta página el listado de términos, por decirlo un índice, en la quinta esta explicación del libro, y ya en la sexta habíamos puesto el inicio del cuerpo del libro, que ahí ya serían 112 páginas, que los habíamos separado justamente en 4 capítulos con 14 dobles páginas en cada capítulo. ¿Y los capítulos cuáles serían? Tenemos, no pusimos nombres en los capítulos, pusimos capítulo 1, 20 entradas, 14 dobles páginas, capítulo 2, lo mismo, capítulo ¿Y 3, cómo capítulo 4. piensan organizar esos capítulos? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la clave para organizarlos, dividir el texto central en capítulos? Sinceramente no fue algo que llegamos a charlar, sinceramente. Bueno, Estuvimos más que nada haciendo las cuentas con las páginas que bien. otra cosa. Insisto que esto, con mucho más tiempo, más desarrollo, es lo que se hace, es un ejemplo de lo que se hace cuando se está elaborando un proyecto. Entonces, los intercambios son estos. ¿Hace falta tantas preliminares? ¿Nos conviene que el texto, el cuerpo del libro comience en par o impar? Vamos a dividir en capítulos. ¿Tiene sentido dividir en capítulos? Vamos a poder hacer capítulos en todos los títulos de la colección, porque siempre tenemos que pensar cómo esto se va a dar en todos los títulos, en una colección como esta. ¿Sí? ¿Nos conviene separar en capítulos? ¿No nos conviene separar en capítulos? ¿Cuántas finales? ¿Por qué esas finales? Estas son las discusiones, los intercambios que se generan a la hora de pensar una colección como esta. Cuando están suficientemente maduros estos, podemos convocar al autor especialista y decirle, pensamos en 70 entradas, te las leemos, te dejamos un papel, pero seguramente a vos se te ocurran otras o quieras cambiar o te parezca mejor otra organización. Pero ustedes le dan una pista de que qué características tienen esas entradas. ¿Sí? Entonces, imaginemos que sea de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ves? Acá pusimos lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, referencias históricas a los primeros pobladores, referencias a los fundadores de la ciudad colonial. ¿Qué más había en el índice de ustedes? De la ciudad de Buenos Aires. O eran todos lugares y nada más. No, estaban algunas cuestiones que tienen que ver con el espacio natural. El río de la Plata, el riachuelo, las barrancas sobre el río, estoy inventando ahora, los ríos que están entubados y que desembocaban en el río de la Plata. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, el autor convocado puede decir, mirá, a mí me parece que además de Garay, de hablar de los querandíes, que eran los pueblos originarios de esta zona, de hablar de Pedro de Mendoza primero, los querandíes,
de que el fuerte se deshizo y que la segunda fundación fue de Juan de Garay, que fue la definitiva, parece bien desde el punto de vista histórico, pero también habría que situar el momento en que Buenos Aires se convierte en capital de la República. Sí, tenés razón, es un punto importante en la historia de la ciudad. Bueno, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, ustedes dan una primera aproximación del tipo de entradas que quieren y luego el autor convocado comienza por hacer un listado de entradas. Mirá, calculamos que entre 70 y 80 entradas. Fíjate que de texto son muy breves esas entradas. Entonces, nos interesa que haya lugares destacados, cuestiones geográficas, cuestiones históricas, no sé, ¿qué otra cosa más? Fíjate y proponenos un índice alternativo, porque con ese índice alternativo, el índice que va tomando ya más color y vamos a discutirlo y va a quedar como índice definitivo, nosotros podemos ir buscando las imágenes, por ejemplo, que puedan ayudar. No todas las entradas tienen imágenes, pero hay muchas que sí. Entonces, traenos un índice ordenado alfabéticamente y nosotros vamos pensando las imágenes. Y la otra cosa que habría que preguntarle al autor o a los autores es, ¿les parece esto que decíamos siempre? Que decíamos antes, ¿hay que dividirlo en capítulos de alguna manera? ¿O te parece que estos grandes temas, historia, medio ambiente, hitos culturales, lo que fuera, habría que identificar cada uno con un color y simplemente poner al lado de la palabra cuadradito del color? ¿Sí? Y a la vuelta el autor nos puede decir, les hice el índice que pensé, pero me parece que este libro, además de todo el vocabulario, necesita en el cuerpo central 4 páginas para dar un pantallazo general de la ciudad de Buenos Aires. Para poner, por ejemplo, un mapa, para poner algunas cuestiones que van a quedar como desilvanadas a lo largo del cuerpo del libro, darles una estructura, contar, digo, algo de la historia, aunque después haya distintas entradas que cuenten esa historia, poner un mapa o cosas por el estilo. ¿Sí? Se puede decir puede ser que ustedes tengan por parte del autor esa propuesta. La evalúan, se fijan si todos los libros merecerían estas 4 páginas de introducción, y si es así, la definen ya, entonces tienen para el cuerpo del libro 4 páginas ya definidas de otra manera. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, cuando eso está, pueden llamar al diseñador, o sea, cuando ya está suficientemente maduro el proyecto, pueden llamar al diseñador, le cuentan el proyecto y le piden que haga una maqueta. Y le cuentan cómo está organizado el libro, le dicen, pensamos en este formato, que es un formato, ya lo chequeamos con la imprenta y con el papel, etcétera, y funciona bien. La estructura del libro va a ser esta. Necesitamos que nos hagas, además de la maqueta de las cubiertas, con respecto a las partes internas del libro, necesitamos que nos hagas un modelo de preliminares, un modelo de finales y un modelo de varias dobles páginas para ver distintas alternativas de ubicación de los textos y de las imágenes.
Entonces, a partir de que le contamos esta historia, el diseñador puede hacer propuestas, puede decir, esto no lo veo del todo, o puede hacer preguntas. Por ejemplo, todas las entradas tienen imágenes, le diremos no. Algunas sí, otras no. Eso tenés libertad para elegir la que te parezca más interesante para esa doble página, ¿sí? Y los que nos traerá el diseñador a la vuelta es un primer esbozo de la maqueta. Conversamos, revisamos, hacemos de cuenta que de los 3 esbozos que nos hizo, hay uno que nos parece especialmente interesante, rico. Elegimos ese y le decimos, bueno, sí, ya está. Trabajá sobre este, mandanos la maqueta y te pedimos que en lugar de textos simulados, mejor dicho, textos simulados, pero que nos digas cuántos caracteres entran aproximadamente por doble página, si tenemos en cuenta que en cada doble página va a haber 1, 2 o 3 imágenes. Entonces, a la vuelta traerá la maqueta con texto simulado y marcado, este texto mide tantos caracteres, este texto mide tanto, este texto mide tanto. En una doble página tienen que escribir entre tantos y tantos caracteres. Entonces vuelven a convocar al autor, le dicen, mirá cómo quedó la maqueta, ay, qué bien, y qué sé yo. Bueno, ahora vos tendrás que escribir las entradas, estas son las pautas. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ida y vuelta y cómo se va armando paso a paso? ¿Qué es lo que no pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer nunca? Es poner al autor a escribir las entradas sin haber hecho todo esto antes. ¿Sí? Tampoco pueden hacer llamar al diseñador cuando todavía no tienen la menor idea de cómo va a ser el libro. ¿Sí? Y para otro título que se hace en simultáneo, ustedes tienen el trabajo avanzado en este sentido. Tienen ya la maqueta, le dicen al autor, le explican la estructura, le explican la maqueta, le dicen cuántos caracteres caben, le dicen elegí entre 70 y 77 entradas, puedes escribir entre tanto y tanto, sugerirnos imágenes para las distintas entradas, y ya se pone a escribir. Quiere decir que al primer autor, que a lo mejor es el autor de más confianza en la editorial, le hacemos hacer un pequeño trabajo extra para probar si funciona como proyecto. Ya con el segundo, la maqueta definida, y con todos los que vienen después ya tenemos el camino trazado, ya sabemos qué mostrarles y qué pedirles. Con respecto al planteo inicial, en el caso del primer autor, recuerden que cuando le pedimos que piense en las entradas, la devolución del autor es, ok, pensé todas estas entradas, pero reservé 4 páginas del comienzo para una presentación del tema. Nos gustó, nos convenció el autor, entonces ya tenemos eso como parte del esquema general de la obra. ¿Sí? No es que en el segundo autor le vamos a preguntar lo mismo. Al segundo autor ya le damos el esquema, la maqueta, ya con todos los elementos previstos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas?
¿Ninguna duda? Muy bien. Bueno. Yo les conté el otro día, al segundo autor le doy un texto que me haga de muestra. Romina, a ver, ¿podés explicar la idea general de la pregunta? Al segundo autor vos le tenés que dar la maqueta y le tenés que pautar, está buena la pregunta, tenés que pautar cuál va a ser la mecánica de trabajo. Entonces, le das la maqueta y no le decís, escribime las 70 entradas. Le das la maqueta, primero le explicás el proyecto, después le das la maqueta y le pedís como una primera entrega que te diga las 70 entradas. ¿Cuáles van a ser? 70, 72, 75, dijimos entre 70 y 80. Que te diga cuáles van a ser esas entradas. Las mirás, las discutís, decís cosas como, mira, acá no pusiste nada con respecto a la vegetación originaria, a los árboles típicos, estoy diciendo cualquier cosa, o a la historia, acá faltarían algunas referencias a los pueblos originarios, acá faltarían algunas referencias, estoy pensando en otras áreas, faltarían referencias a algunas de las lenguas locales o cosas por el estilo. Entonces, revisa el listado, revisa el listado y nos vuelve a mandar un listado. ¿Sí? Bueno, acá hay una pregunta que es bien interesante, que dice, de no convencerme ese autor, ¿podría cambiarlo antes de seguir con el resto de las entradas o eso ya lo tendría que tener previsto antes? Bien, la pregunta. Entonces, al primer autor del que les hablé, se supone que es un autor conocido, con el que tenemos confianza, hemos trabajado juntos, sabemos que trabaja bien, por eso lo pusimos para encabezar el proyecto, no en el sentido de que va a figurar como cabeza de proyecto, sino para testear con él un poco la organización general del mismo. El aporte fundamental de esta persona fue decirnos necesitamos 4 páginas para presentar el tema. Después el abecedario. Bien. ¿Cómo selecciono a los autores? Cuando no tengo un banco de autores ya conocidos, ya probados, ¿cómo selecciono? El currículum dice, pero dice poco. El currículum dice, pero dice poco. Y sobre todo, dice poco de cómo la persona escribe. Y cómo escribe para un libro como este. Entonces, mi recomendación es a las personas interesadas, generalmente es todo por contacto, yo conozco un profesor que podría ser, yo conozco una profesora, yo conozco una guía de turismo que podría ser, a lo mejor tengo que dividir entre 2 o 3 autores el mismo libro, porque no todos saben de todo. Y te puedo decir, mira, escribirme 2... estamos convocando a personas que pueden ser autores, necesitamos tomarles una pequeña prueba antes y muestra cómo escriben, esto es lo que estoy explicando ahora, y elegí una entrada y escribí tantos caracteres sobre esa entrada, y elegí otra entrada que sea bien diferente y escribí los mismos caracteres sobre esa otra entrada. Y a partir de eso vemos, ¿sí? Entonces, la estructura podría ser conversar del proyecto, conversar de los antecedentes, si les gusta, si no les gusta, qué experiencia tienen, todo lo que es una entrevista común, y proponerles hacer esa prueba. En función de cómo funciona esa prueba, la convocan. Por esas pruebas que se hagan, ¿hay que pagarle a los escritores, a los autores? ¿O es si como vos tipo le pedís que escriba esto, sí, que es lo que tiene una entrada, y la otra entrada les pedís que escriba esto, no hace falta que le pagues
porque es como si fuera una prueba para entrar a un trabajo, o sea que el premio sería Como entrar tipo al trabajo. un casting de actores, de Sí. autores, una cosa así. Sí, es muy poco lo que le pedís. Distinto es si vos le pedís escribir un libro y después... Claro, ya es desproporcionado. Claro, es desproporcionado. Después decir, voy a ver, fíjense esta situación. Si vos le pedís escribir un libro sobre tal cosa, es porque vos ya conocés al autor, sabés lo que te puede ofrecer, sabés sus debilidades, sus fortalezas y lo elegiste. Si no, no tiene sentido que vos convoques a alguien y digas escribime un libro. ¿Sí? Bien. Ahora, si vos pensaste en un autor porque leíste otras cosas de él, porque sabés que es reconocido, porque sabés que es un especialista en el tema, lo que vos haces con esa persona es un proceso que se llama edición de desarrollo, que comienza con la elaboración de un índice, un resumen de cada capítulo. Quiere decir que es un proceso de escritura guiado desde la edición. De manera que vos te das cuenta si funciona o no funciona y cuáles son los principales problemas ya con la elaboración de un índice. Y el resumen de cada capítulo. Ya con eso te das cuenta si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces no puedes hacer escribir todo un libro y después decir que no. Distinto es el caso que te traigan un libro escrito y vos tengas que, y ahora vamos a hablar de eso, tengas que decidir si publicarlo o no, si funciona en alguna de tus colecciones. Eso es distinto. Siempre cuando te entregan un original es a riesgo, digamos. Serían libros de autor y no libros de editorial, que sería el No, primer libros caso de que estamos proyecto planteando. editorial. Exactamente. Muy bien el comentario, Daniela. Exactamente. Sí. Sí. Acá sería un libro pensado desde la editorial, donde el autor no es que no ponga nada, pone su conocimiento sobre el tema y pone su escritura, pero es un libro efectivamente de proyecto editorial. Entonces, pensemos ahora, yo les doy el ejemplo y trato de trabajar en los teóricos con los ejemplos de los proyectos más difíciles, desde el punto de vista del manejo de la situación y de la organización del trabajo. No digo que hacer una novela sea facilísimo, digo que la estructura, la organización, los pasos son distintos y son más difíciles en este tipo de libros. Por eso los ejemplos los tomo de este tipo de libros. Vamos a pensar en otras colecciones, nos olvidamos de la colección El Abecedario, vamos a pensar en otras colecciones. Tenemos, por ejemplo, somos editoras de una editorial literaria y recibimos originales de autores conocidos, no tan conocidos, desconocidos, o bien organizamos un concurso para recibir originales, o bien pedimos a autores que ya trabajaron en nuestra editorial si no tienen algo más escrito o algún texto avanzado. Entonces, recibimos un original. Lo ojeamos, a ver de qué va. Leemos 3, 4 páginas que está escrito en español. ¿Correcto? No estamos corrigiéndolo, ni editándolo, ni nada. Y lo que se hace habitualmente es darlo a leer a lectores externos. Esta figura se llama lector editorial. Y se reserva el nombre, o sea, el nombre no circula para evitar presiones de otros autores, de los autores. Y esa persona le damos el original que nos llegó y le damos una pauta de qué queremos que mire
Es una pauta que tiene distintos puntos según el tipo de libro, pero un punto que no puede faltar es si funcionaría o no funcionaría como parte de la colección tal, que este lector externo conoce, por supuesto, el interés que pueda tener para el público, a qué público se dirige, la calidad del escrito, si llama la atención, si mantiene la atención del lector. Como sea, uno como editor organiza ese pequeño cuestionario que ayuda al lector externo a fijarse en algunos puntos, por ejemplo, qué grado de originalidad, con qué otros autores lo asociaría, cosas por el estilo. La cuestión es que eso puede ir variando, pero al final siempre hay tres opciones. Recomiendo publicar si se hacen cambios sustantivos, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Recomiendo no publicar. En función de esa evaluación de un lector externo o de dos lectores externos, el editor toma la decisión de publicar o no, y antes de tomar la decisión y a partir de las devoluciones de los lectores externos, lee también él la obra para tener su propia visión de qué características tiene el original. Entonces, en general, en los libros de autor, funciona este sistema de lectores externos que ayudan al editor a tomar la decisión. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Lectores externos que trabajan para las editoriales, que son escritores o especialistas en análisis literario o cosas, perfiles por ese Y a esos estilo. lectores, cuando tú les entregas estos libros, estos textos para leer, a ellos también hay que pagarles por esa lectura y esa devolución Por que hacen, supuesto, por supuesto. sin importar el tamaño del texto, o sea, ellos sí Y o a lo sí hay que mejor podés pagarles. hacer un estimativo, decir, bueno, esto lo pones en dos categorías, más de 240 páginas, menos de 240 páginas o algo por el estilo. ¿Sí? Le pagás, por supuesto, es un trabajo. ¿Sí? Por supuesto que se paga y se mantiene el anonimato de los lectores externos. Se mantiene el anonimato de los lectores externos. Hay muchas historias interesantes en el mundo de la edición a nivel mundial, de libros que después se transformaron en grandes éxitos y que fueron rechazados por editoriales, libros de carácter literario. Fueron rechazados por editoriales y finalmente, o sea, el autor mandó a una editorial, se lo rechazaron, mandó a otra editorial y se lo aceptaron y fue un boom. ¿Sí? Acá tenemos una pregunta. Romina dice, ¿hay alguna base de datos o banco de lectores externos? ¿Eso lo decide la editorial? ¿Los decide la editorial? ¿Los conoce? ¿Son partes de las redes? En un trabajo editorial uno tiende redes, conoce gente, va conociendo gente a lo largo de su trabajo en la editorial. Para ser un lector se necesita ser un buen lector, por supuesto, y tener conocimiento de ese campo editorial y además tener conocimiento del tipo de colección para el que se propone el libro. ¿Sí? Es una versión con cambios de lo que en el mundo académico se llama referato. Los artículos científicos, los artículos académicos, se publican en revistas general con referato. ¿Sí? Referato que se asigna a especialistas externos, especialistas en el tema en cuestión.
Y lo que funciona habitualmente, sobre esto hay bastantes discusiones, es lo que se llama el sistema doble ciego. El revisor no conoce quién es el autor del texto y el autor del texto no conoce quién es el revisor. Generalmente se le encarga a 2 personas la revisión. Y si hay discrepancias, a una tercera. En muchas editoriales universitarias, o en general en todas las editoriales universitarias, también hay lectores externos que evalúan los libros que se proponen para publicar. Y con el mismo sistema, ya no son artículos, son libros, son originales de libros o de futuros libros, y el lector externo lee el libro, ve sus fortalezas, sus debilidades, completa la planilla y termina diciendo: recomiendo publicar sin cambios sustantivos, recomiendo publicar, pero con estos cambios, recomiendo no publicar. En el caso del referato de artículos científicos, académicos, no se paga porque se considera una carga propia de la actividad académica. En el caso de lecturas de libros enteros en una editorial académica, se le paga al lector externo porque está haciendo un trabajo que le demanda bastante tiempo, porque tiene que leer un original completo y no un paper de 10 páginas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto, claro. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Entonces, volviendo a nuestro proceso, cuando nosotros tenemos en claro qué libro queremos hacer, cuando tenemos a los autores probados, cuando tenemos los índices definitivos y la maqueta, podemos pautar el trabajo de escritura con los autores. Y para eso necesitamos no solamente el cronograma, sino pautar de qué manera nos tiene que entregar el original. La regla general es en Word sin formato. Cuando digo sin formato me refiero no a una página en blanco, sino sin corte de palabras, sin sangrías, sin tabulaciones, en cuerpo 12, interlineado 1,5, con ciertos márgenes. Esas son pautas generales que hay que elaborar, si no están elaboradas, que nos permiten trabajar más fácilmente sobre ese original. Y hay que explicarles, sobre todo a los autores que no tienen experiencia, que de ningún modo tienen que involucrarse en el diseño. ¿Qué quiere decir? Porque si no explicamos esto, sobre todo en ciertas áreas, nos vienen los originales con diseño, cambios de tipografía y cosas por el estilo, y que la indicación de fotografías o cuadros o lo que fuera, que poner foto en rojo, foto 1, foto 2, foto 3 y después las fotos, o decir, si se sugiere nada más, foto de María Antonieta, ilustración, retrato de Pedro de Mendoza, retrato de el fuerte de Buenos Aires que fundó Pedro de Mendoza en 1536. ¿Sí? Foto de Flechilla, foto de bosque ribereño del río La Plata, cosas por el estilo. En general no tiene que buscar la foto, tiene que indicar qué tipo de imagen
se requiere. Y si escribe todo en negro, lo escribe en rojo para separarlo del texto central. Y listo. Eso tenemos que pautarlo también con un texto que diga cómo entregar los originales. En Word, no en PDF, ni en otras cosas raras, sin formato, con las indicaciones de dónde van las imágenes en cada caso y sin aportar las imágenes, sino indicar qué tipo de imágenes se necesitan. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, dejamos acá, tienen un montón de material para leer en el campus. Voy a colgar los últimos teóricos que no colgué y les pido que lean para la próxima vez los textos teóricos, históricos. Algunos vienen desde la primera semana, los textos de Chartier, de Darton. Hay algunos que dejé en esta misma semana, porque vamos a hacer como un raconto del rol del editor y del rol del editor como gestor, diseñador de colecciones, sobre todo, ¿sí? Entonces vamos a comentar el texto de Valcorba, por ejemplo, y vamos a hablar de las funciones editoriales generales del publisher y del editor. Del editor hemos hablado bastante, vamos a hablar un poquito más del publisher. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, nos vemos, así tomo un poco de agua y recibo a los chicos del otro turno. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego. Chau. Chao, gracias. Chau, chau. Hasta el martes.